Les presento a la siguiente ponente, la doctora Sara Isaís Millán. Ella es médico neurólogo también especializado en trastornos del movimiento, que trabaja en el Hospital San Ángel IN en la Ciudad de México. Ella nos va a hablar del tema de cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Bueno, entonces, en resumen, hasta el momento sabemos que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial. Sabemos, como ya nos dijeron, que las causas son multifactoriales, no hay una causa en específico, que este riesgo incrementa con la edad, que es más frecuente en hombres que en mujeres, que se acompaña de múltiples síntomas como son los premotores, motores y algunas fluctuaciones motoras en etapas más avanzadas, y que existe una fase premotora, pero lo que necesitamos saber es cómo poder diagnosticar la enfermedad. La importancia de esto es porque generalmente existe un retraso de 2 a 3 años, en algunos casos más años, en poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, porque el paciente va de médico en médico, porque como ya vimos, los síntomas son muy variables. Entonces, lo más importante es que recordemos que no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Partimos de pensar o sospechar que un paciente puede tener enfermedad de Parkinson cuando tenemos el síntoma cardinal, que ya hemos dicho en múltiples ocasiones, que es la bradicinesia, más alguno de estos que es o rigidez o temblor en reposo y en algunos casos inestabilidad postural. Todo esto hace un diagnóstico sindromático que es el parkinsonismo, pero no estamos hablando de una enfermedad todavía, solamente estamos describiendo síntomas. Sabemos, como ya nos explicaron, que los parkinsonismos pueden ser primarios y secundarios. Hay mucha confusión porque los pacientes llegan ya a consulta sabiendo que existe algo que se llama parkinsonismo, pero no les queda muy claro si Parkinson es lo mismo que parkinsonismo, y es muy importante hacer hincapié que todo paciente con enfermedad de Parkinson tiene un parkinsonismo. O sea, los parkinsonismos los vamos a dividir en primarios y en secundarios, pero dentro de los primarios entra la enfermedad de Parkinson. Y de ahí partimos que tenemos que saber que nuestro paciente tiene parkinsonismo para seguir haciendo todo el proceso del diagnóstico. Esta imagen me gusta mucho porque ayuda tanto a los médicos como a los pacientes a entender que la enfermedad de Parkinson no es un solo síntoma, sino son un conjunto de síntomas que hacen que podamos hacer el diagnóstico de la enfermedad. Esta enfermedad de Parkinson tiene diferentes presentaciones. Existe aquella que se presenta antes de los 20 años, que se conoce como parkinsonismo juvenil, aquella que se presenta entre los 20 y los 40 años, que le conocemos como Parkinson de inicio temprano, y en etapas más tardías, que es la presentación más frecuente, en aquellos que la presentan arriba de 40 a 45 años. Y hay algo que le llamamos nosotros los médicos fenotipos, ¿qué es eso? Cada paciente tiene características clínicas diferentes, o sea, predomina un síntoma. Habrá aquellos en que su síntoma más importante es la lentitud de los movimientos y la rigidez, otros en los que predomine el temblor y otros en los que predominen las alteraciones de la marcha y la inestabilidad postural. Entonces, por eso es muy importante que sepamos que no todos los pacientes se presentan con la misma severidad de síntomas. Ahora, el primer paso es poder hablar de que el paciente tiene parkinsonismo, o sea, hay lentitud de los movimientos, lo que es la bradicinesia, más rigidez o temblor. ¿Pero qué sigue de ahí? Tenemos que hacer un adecuado interrogatorio para preguntar todos los síntomas premotores, si hay alteración del olfato, si ha tenido trastornos del sueño, si ha tenido trastornos de estado de ánimo, estreñimiento, todos estos que mencionaron en las pláticas pasadas como síntomas premotores. Hay que revisar correctamente al paciente y preguntar acerca del resto de síntomas no motores. Eso es lo que a nosotros nos va orientando en la consulta hacia dónde vamos. Si la causa de la lentitud de los movimientos y del temblor es por enfermedad de Parkinson o tiene alguna otra etiología. Entonces, existen
dos criterios que son los que más se utilizan. Los primeros criterios que fueron los del banco de cerebro, que es estos que les pongo en el primer recuadro, en el que siempre el primer paso es hablar de que el paciente tiene un parkinsonismo. Repito, lentitud de los movimientos, más temblor o rigidez. Una vez que ya sepamos que tiene parkinsonismo, hay que ir a excluir diferentes causas de parkinsonismo. El paciente toma medicamentos que puedan producir parkinsonismo, el paciente ha recibido golpes, ha tomado algún otro tipo de droga, ha tenido algún proceso infeccioso que pueda producir parkinsonismo. Entonces, hay que excluir causas de otros parkinsonismos y posteriormente, dependiendo de las características del paciente, vamos a ir excluyendo otras causas. Tanto los primeros criterios, que son los del banco de cerebro, como los criterios actualizados del 2015, todos empiezan con hacer el diagnóstico inicial de parkinsonismo. Entonces, en este video, inicialmente vemos cómo está el paciente haciendo esto que llamamos abrir y cerrar los dedos, o en inglés finger tapping, y vemos que hay una disminución de la amplitud del movimiento, el movimiento es pequeño y además de que está pequeño, está lento. En el segundo video vemos cómo hacemos el golpeteo de los pies y también vemos que está disminuido en amplitud del pie derecho y que además el paciente tiene algunas interrupciones y lo hace más lento, mucho más lento del derecho que del izquierdo. Y pedimos al paciente que camine. Y pedimos al paciente que camine y durante la marcha nos fijamos cómo está ese braceo, que nos habla también de lentitud de los movimientos. Entonces, este paciente ya tiene bradicinesia. ¿Qué vamos a buscar? Si hay temblor o rigidez, para poder hablar de un parkinsonismo y seguir con la serie de exploración para saber si se trata o no de una enfermedad de Parkinson. Parte de la exploración física que hacemos nosotros en consulta es hacer que los pacientes escriban. ¿Qué tienen que escribir? Los ponemos a escribir planas al menos 5 veces para ver cómo ha sido el cambio de su letra. Si la letra es más pequeña, si está grande, si está temblorosa, porque eso nos va orientando a saber la causa. En los pacientes con enfermedad de Parkinson es común ver que tengan micrografía. Esto significa que la letra está más pequeña y puede que al inicio, en la primer plana o el primer renglón que hizo, la letra esté de buen tamaño y conforme va escribiendo se va haciendo más pequeña. Otra forma de saber es interrogando al paciente y preguntar acerca de su firma, si ha habido cambios en la firma, si todavía puede hacerla, y ponemos a hacer los espirales para saber las características de cómo hacen los diferentes movimientos. En temblor esencial, que es un diagnóstico diferencial, si se fijan en esta imagen, el espiral lo hizo muy grandote, tembloroso, en cambio en un paciente con enfermedad de Parkinson lo hace más pequeño. A veces podemos pedir algunos otros dibujos que nos orientan a ver también el temblor y la amplitud del dibujo o del trazo para saber si hay esta micrografía y esta lentitud de los movimientos. Ahora, parte de los criterios diagnósticos es, una vez que tenemos enfermedad, que ya dijimos que es un parkinsonismo, ahora nos vamos a excluir algunas otras causas y utilizar algo que se llaman criterios de soporte. ¿Qué es un criterio de soporte? Son diferentes cosas que evaluamos para ver si el paciente ha tenido una adecuada respuesta al tratamiento y si nos orienta a enfermedad de Parkinson. Entonces, todo paciente en que sospechamos parkinsonismo, ya excluimos otras causas y sospechamos que se trata de enfermedad de Parkinson, iniciamos tratamiento médico. Y si es enfermedad de Parkinson, debe haber una excelente respuesta a la terapia dopaminérgica. Eso es parte de los criterios que apoyan al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Qué más debe de haber? Aquellos pacientes que ya llevan muchos años con la enfermedad, al menos más de 5 años, en algunas ocasiones más tiempo, debemos de empezar a ver movimientos anormales o discinesias por levodopa. También algo muy característico es que el temblor de Parkinson es en reposo. Eso no significa que el paciente no pueda tener temblor también al hacer postura o al hacer movimientos, pero debe predominar el temblor en reposo. Y debe de haber algunas otras alteraciones como alteración del olfato. Todos estos criterios apoyan el diagnóstico de Parkinson, pero hay que excluir otras causas. Algunos criterios de exclusión es que nosotros veamos alteraciones en la mirada vertical
cuando los pacientes ven hacia arriba, ven hacia abajo. Si eso está alterado, nos orienta que pudiera ser otra causa de parkinsonismo. El hecho de que un paciente no responda a levodopa nos hace sospechar que puede ser alguna otra causa de parkinsonismo. Y si notamos que en etapas tempranas de la enfermedad, y por etapas tempranas hablamos de antes de los primeros 5 años, si los pacientes empiezan a tener alteraciones de comportamiento o alteraciones del lenguaje, nos hace sospechar que tal vez no se trate de una enfermedad de Parkinson. Y hay algo que llamamos nosotros banderas rojas, en inglés red flags, que si el paciente tiene alguna de estas características, automáticamente debemos sospechar un parkinsonismo atípico. ¿Y cuáles son ellas? Que en los primeros 5 años del diagnóstico el paciente esté en silla de ruedas, o sea, con discapacidad. Que haya una ausencia en la progresión de los síntomas. Sabemos que en la enfermedad de Parkinson, con el paso de los años, al ser una enfermedad neurodegenerativa, se van agregando nuevos síntomas. Si el paciente se mantiene estático, no hay ningún cambio a pesar del tiempo de evolución, nos hace sospechar que tal vez no sea una enfermedad de Parkinson. Si hay alteraciones para deglutir o pasar alimentos en etapas tempranas, en los primeros 5 años, nos hace sospechar que tal vez no se trate de una enfermedad de Parkinson. Y lo mismo si hay algo que se llaman disautonomías. Las disautonomías es la fluctuación generalmente de la presión arterial en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Esto es algo que vemos generalmente en etapas avanzadas, pero aquellos pacientes que fluctúa mucho su presión arterial, que baja demasiado, que está dando muchos síntomas y apenas está en etapas tempranas, nos hace sospechar que tal vez es un parkinsonismo atípico. Y lo último, que el paciente tenga caídas. Si el paciente empieza con caídas en etapas tempranas, también es una bandera roja para pensar que tal vez no es enfermedad de Parkinson. Y debido a que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es completamente clínico y los estudios solamente nos ayudan para excluir causas, nos vemos obligados a utilizar estos criterios tanto de apoyo como de exclusión y banderas rojas para sospechar que en algunos casos puede no ser enfermedad de Parkinson y podemos estar ante un parkinsonismo atípico. Esto es muy importante porque cuando la enfermedad de Parkinson ya está avanzada, es muy sencillo hacer el diagnóstico y es muy fácil, pero aquí el reto y el verdadero reto es hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Cuando el paciente apenas empieza con los primeros síntomas, no hay temblor todavía, hay lentitud de los movimientos apenas. Esto realmente es el reto porque esto está haciendo que se retrase el diagnóstico. Este es un estudio muy interesante que se hizo evaluando a los pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero que hacían autopsias de aquellos pacientes que habían fallecido y veían quiénes realmente tenían enfermedad de Parkinson, quiénes no y quiénes les habían hecho el diagnóstico. Y se vio que existía un error diagnóstico entre el 24 y 35%. Había pacientes que tenían diagnóstico de Parkinson y ya cuando les hacían la autopsia resultaba que no era enfermedad de Parkinson. Esto de lo que nos habla es que tenemos que tener más atención y mayor información a los médicos de primer contacto acerca de la enfermedad y del diagnóstico temprano. Evaluaron el diagnóstico hecho por especialistas en enfermedad de Parkinson, o sea, neurólogos que se dedicaban a trastornos del movimiento, y vieron que tenían un diagnóstico certero en la mayor parte de los casos. Sin embargo, cuando lo evaluaron un experto, y como experto entraban neurólogos generales, vieron que disminuía mucho esa sensibilidad y especificidad en hacer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? La precisión diagnóstica disminuía con a veces incluso neurólogos expertos, y no expertos eran otras especialidades. En muchas ocasiones, como decían el doctor Carlos, en ocasiones el paciente empieza a sentir dolor en los hombros, dolores en las articulaciones, y acuden con ortopedistas o con médicos de primer contacto, y a veces se retrasa mucho el diagnóstico. Y vieron que efectivamente existía un error mucho más alto en aquellos que no eran expertos, entre comillas. Esto no quiere decir que únicamente los especialistas en trastornos del movimiento puedan hacer el diagnóstico. Es un llamado para acudir a este tipo de eventos
a conocer más acerca de la enfermedad, a que los médicos de primer contacto se acerquen más a conocer de esta enfermedad para poder hacer un diagnóstico temprano, porque la realidad es que en nuestro país los médicos de primer contacto son los que están más cerca del paciente y ellos son los que nos deben apoyar en el diagnóstico temprano de estos pacientes. Ahora, ¿qué otro paso hay que hacer? Hay que hacer estudios siempre para excluir otras causas. Es frecuente que sus médicos les pidan resonancia magnética, estudios de laboratorio. No es porque estemos esperando que en la resonancia nos vayan a reportar enfermedad de Parkinson. Esto no sucede. Sí hay algunos cambios descritos en la resonancia, sin embargo, no es un estudio que utilizamos para hacer el diagnóstico, sino lo usamos para excluir otras causas. Repito, el diagnóstico lo hacemos clínico y con los estudios de imagen excluimos otras causas. Lo mismo de estudios de laboratorio, aquellos pacientes con temblor, siempre hay que tener un perfil tiroideo porque el hipertiroidismo puede ocasionar temblor. Entonces hay que excluir siempre otras causas. Hay otros estudios que llegamos a utilizar en pacientes con enfermedad de Parkinson, además de la resonancia magnética, como es el PET cerebral, el DaT-scan y en algunos países el ultrasonido Doppler. El PET cerebral es un estudio que nos ayuda a diferenciar entre enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos. No es un estudio que pidamos de cajón a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque, repito, el diagnóstico es clínico. Solo en aquellos pacientes que nos quede duda porque la enfermedad sigue progresando, porque la enfermedad está estática o porque tiene banderas rojas acerca como inestabilidad postural, hipotensión ortostática o está en los primeros años en silla de ruedas, solamente en aquellos en que nos quede duda hacemos el PET cerebral. El DaT-scan es un estudio que nos ayuda a diferenciar en aquellos pacientes entre temblor esencial y Parkinson o bien parkinsonismos farmacológicos y enfermedad de Parkinson. Sí existe, sí nos quedan dudas en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes con temblor esencial y que apenas está empezando el temblor y hay muy poca lentitud de los movimientos, puede haber duda diagnóstica y es completamente válido hacer estos estudios en esos grupos de pacientes. Ahora, el ultrasonido Doppler transcraneal es un estudio que en algunos países ha sido bastante útil como apoyo en el diagnóstico, más no es el que no se usa de cajón en todos ellos. Sin embargo, es operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser un experto en el área para poder hacer ese tipo de ultrasonido y varía una interpretación en otra, entre un médico y en otro puede variar la interpretación. Entonces, no lo utilizamos tampoco de diagnóstico, pero si ustedes buscan acerca de los diferentes estudios, lo van a ver descrito. En esta imagen vemos un PET cerebral. En la primera imagen es un paciente sano, en la segunda imagen es un paciente con enfermedad de Parkinson en etapas tempranas y lo que vemos es, si se fijan, lo voy a decir como si fuera una comita roja, están en los núcleos de la base, es una estructura, esta estructura cerebral que se llama núcleos de la base, esta comita roja que ven alrededor todo amarillo, eso es lo que debemos de ver todo pintado o normal en un paciente sano. En la segunda imagen se ve la coma roja del lado derecho más pintada que del lado izquierdo y eso es porque seguramente los síntomas iniciaron, el daño se inició del lado izquierdo del paciente y en la última imagen ya se ve muy despintado porque está en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, lo más importante que sepamos es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es completamente clínico. Los estudios nos sirven para descartar otras causas y recordar que al existir un retraso en el diagnóstico es importante que informemos más a toda la comunidad médica acerca de esta enfermedad, acerca de cómo hacer el diagnóstico en etapas tempranas y algo muy importante es que lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico incluso en etapas premotoras. Aún no existen medicamentos en ninguna parte del mundo que modifiquen la enfermedad o medicamentos para etapas premotoras, o sea, antes de que inicie la lentitud de los movimientos o la rigidez. No existe ningún medicamento, pero el reto para la comunidad médica es trabajar más en ese tipo de medicamentos y encontrar algo que pudiera llegar a darse en algún momento en etapas premotoras de la enfermedad para poder actuar ahí antes de que empiecen los síntomas de la enfermedad. Muchas gracias.